Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Dónde estamos en la historia? Estamos, después de concluido el primer viaje misionero del apóstol Pablo, surge un problema, ¿verdad? Vemos aquí, como siempre, se habían convertido muchos judíos al cristianismo, y estos venían de Judea, donde estaba Jerusalén. Ahí estaba el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, ¿verdad? Pastoreando esa iglesia de Jerusalén, que era la iglesia más importante. Entonces, algunos judíos que se habían convertido comenzaron a venir y a decir: sí, somos creyentes también nosotros, pero si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era, tú lo puedes ver ahora y decir: ¿y qué con esto? Esas son las cosas que se deben de considerar todo el tiempo, hermanos, a la hora de la palabra. ¿Por qué? Porque estas gentes por fin aceptaron a Cristo, entendieron y eran cristianos. Estas gentes ya se llamaban hermanos, ya ahora sí eran creyentes, pero se querían traer algo de ellos, algo de la tradición. A diferencia del apóstol Pablo, hermanos, nadie podía con esto, ni siquiera Pedro, como lo vamos a ver, pudo con algo así. El apóstol Pablo hizo lo que yo le he dicho a muchos aquí, que siempre están tratando de acomodar todo con lo que traen y quieren ahí a ponerlo. Es que es palabra de Dios. Pablo agarró todo y lo botó a la basura. ¿Entienden? Esa teología está defectuosa, no se puede arreglar. Jesucristo les enseñó eso: no trates de poner vino nuevo en adres viejos. No se puede, lo rompen, es imposible. Tienes que poner el vino nuevo en adres nuevos. Tira ese viejo, esa religiosidad, esa cultura. Es que mi madre, yo lo que más quiero es a mi abuela y que mi madre, y eso yo no lo puedo cambiar. Eso es basura igual. Hablando de una religión falsa, y ahorita lo vamos a ver, para que vea cómo cuesta. Qué fácil los condenamos ahorita, pero realmente sabiendo realmente lo que era eso era lo que su religión, hermanos. Y ni siquiera Pablo, ni siquiera Jesucristo les podían decir que esa religión era una religión falsa. Era la religión establecida. ¿Me entiende? Ellos seguían a Moisés, seguían todo eso. Moisés les dijo: un profeta como yo les voy a levantar. No estaban que dijeran: bueno, pero es que eran. No eran falsos, hermanos. No eran falsos. No entendieron el cambio, no entendieron el proceso. Miren qué clase de error teológico: la religión combinada con la tradición, oponiéndose una vez más a la sana doctrina. Estos son, como dice Santiago, los que creen que el rostro de ellos que ven en un espejo es su rostro natural. A veces eso pasa. No ven la diferencia entre el tipo y el antitipo. Me llama mucho la atención que el mismo Platón, queriendo definir la belleza, dice: la belleza es algo que corresponde a la parte inteligible del hombre, a la parte interna del hombre, ¿verdad? Y la belleza es algo que es perdurable, ¿verdad? Entra a la parte de las cosas eternas, inmutables. Entonces, ¿qué hace una flor? Una flor te está mostrando la belleza, pero ella no es la belleza. La flor al rato se seca y se acaba. Entonces, si tú crees que la belleza se define con la flor, estás creyendo que el rostro que ves en el espejo es tu rostro natural. Eso no es. Entonces, así mismo, la belleza, no, la flor, ¿me entienden?
está gritándote que existe la belleza, te está mostrando la belleza, pero de una manera temporal. Es un tipo, no es el antitipo. Es la sustancia, no es la sustancia, es la sombra. Así que eso es lo que Santiago está diciendo. Todavía no habían entendido la doctrina a la que apuntaba el rito de la circuncisión, que es lo que está en juego aquí. Por eso dice, si no se circuncidan, oiganlo bien, entonces no pueden ser salvos. ¿Ok? ¿Qué es lo que están haciendo? Creen que la flor define la belleza. Y cuando la flor se seca, ¿dónde queda tu belleza? ¿Me entendieron? Es lo mismo, hermano. Ellos no entendieron que era un rito que apuntaba a algo. Cuando llegó ese algo, ellos no lo vieron. Y ese es el punto. Y te digo una cosa, nos podemos estar aquí hasta burlando de nosotros sabemos ahorita mucho de esto, pero en la misma reforma están perdidos con esto. Así se los voy a decir. Y se los digo a los hermanos estando con ellos y me ven como que estoy hablando algo raro. ¿Se me entienden? Porque cuando ellos me dicen, no, mira hermano, es que nosotros realmente para dejar de pecar, no vamos a dejar de pecar hasta que no amemos más a Dios que a todas las cosas. Y yo me quedo, le digo, hermano, pero eso ya se encargó Dios de hacerlo. No, pero no. Eso es lo que apuntaba a la circuncisión. Entonces, esto es lo que no ven. Todavía hoy no saben a dónde apuntaba la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Veamos primero las promesas a dónde apuntaba la circuncisión. Y aquí es donde vamos a ir así. Porque les digo esto, hermanos, mira, me llama la atención que yo hago notas y ahorita les repetí lo mismo porque ya lo tenía. Entonces, yo me puedo ir hablando, pero si yo no pongo los textos, ahí es donde está el problema. Los textos son claves. Por ejemplo, Deuteronomios 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Allí les está diciendo, mira, ustedes se sienten orgullosos porque están circuncidados. Ustedes saben, la circuncisión no era algo en el corazón, era un prepucio en la parte varonil del hombre, ¿verdad? Eso es lo que era la circuncisión. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No seas duro. Les está diciendo, ya les está apuntando. Esto que están viendo aquí apunta a algo y tiene que ver con la circuncisión del corazón, cosa que ningún hombre podía hacer. Y hoy mismo lo quieren hacer. A veces se confunden los hermanos cuando yo les trato de explicar. Los grandes pastores les hablan hasta que no escuchemos. Ellos, les digo yo que usaban mucho un cuento de esos. Es un cuento, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de cómo se les dice a ese tipo de cuentos. Historias donde hablan de que una embarcación caminaba y siempre cantaban las sirenas. Y cuando iban o escuchaban el canto de las sirenas quedaban encantados y siempre naufragaban. Entonces hasta que un hombre se le ocurrió contratar a un músico que era tan bueno, de tal manera que podía ver más bien al músico y nunca escuchó el canto de la sirena y de esa manera no murieron. Y entonces ellos usan esa ilustración para decirte que hasta que no veamos a Cristo tan hermoso y a Cristo sobre todo, vamos a poder dejar el pecado. Y están otra vez en lo mismo que estamos aquí. Ellos no han entendido el problema. No han entendido lo que es la circuncisión. Entonces, es algo que no lo podemos hacer nosotros. Se le dice al hombre que lo haga, sí, claro que se le dice al hombre, pero el hombre no puede hacerlo. Mira, Deuteronomios 36. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Él es el que lo iba a hacer. Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. O sea, y no nomás se refiere a toda tu familia, sino de todos los creyentes. ¿Para qué? Para que ames a Jehová. Yo no entiendo cómo algo así no se puede entender. ¿Para qué? Para que ames a Jehová, tu Dios. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Wow.
Esto, hermanos, es cumplir el primer mandamiento, y no solo el primero, los primeros 5 mandamientos de la tabla de la ley de Dios. Esto es. Todos los primeros mandamientos tienen que ver con la devoción y oración a Dios. Los primeros 5. Dios dice, yo me voy a encargar de esos 5. Yo voy a hacer eso. Ahí dice, ¿para qué? Para que me ames con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No hay otra forma. Tengo que hacer algo así. Ninguna persona en el Antiguo Testamento disfrutó esto. Tú no, en todo el Antiguo Testamento no ves una sola persona que esto haya sido una realidad en su vida. Por eso dice, entre tanto que el Espíritu dure dentro de mí, te alabaré, dice el Salmo. Sí, eran dirigidos por el Espíritu Santo con milagros y cosas. Sí, tenían la ayuda divina, pero no tenía esta promesa, no estaba. Había solo una persona que la podía hacer, Jesucristo. Esto mismo, aquí tenemos el primer libro, la primera Biblia, el Pentateuco. Vámonos a la segunda Biblia, los profetas. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Aquí ves cómo es sinónimo prójimo y hermano. Diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Él iba a hacer algo para que lo conociéramos íntimamente. Jeremías 32:37 dice, he aquí yo los reuniré de toda la tierra a las cuales les eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y les haré habitar seguramente. Y lo dice, y me serán por pueblo y seré yo ellos por Dios. Y les daré un corazón, esa es la circuncisión, un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Dios no miente. Dios no miente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto, no temporal, hermano, eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Todo eso Dios lo cumplió. Esa es la circuncisión, que no la entendieron allá y no la entienden todavía mucho. Y no estoy hablando de los pentecostales ni de todas las otras, no, estoy hablando de reformados, que no la entienden. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, ya llegamos a Cristo, al cumplimiento de todo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Para qué era la circuncisión? Para que vivieras, a fin de que vivas. ¿Se acuerdan de Deuteronomios? A fin de que vivas, dice, haré esto. Y le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Este nacimiento prácticamente le está diciendo Cristo a Nicodemo, no hay nada que tú puedas hacer. Nada que puedas hacer. Y en Juan 7:37 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, viene en cumplimiento de las Escrituras, ya lo leímos en las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir el que creyera en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Si no hace Cristo la obra, nunca llega ese momento. Esa circuncisión estaba condicionada a la obra de Cristo en la cruz. Y Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si no muero y resucito y subo al cielo, no hay nada de Consolador, no hay circuncisión.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él se encargará de todo eso. Y eso lo hizo realmente. Dice Jesús en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las puede sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Esto lo hizo Dios. Dice Ezequiel 36, citando lo que Cristo dijo aquí, fíjate lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué está diciendo Cristo? Como dice la Escritura, ¿verdad? Aquí está la Escritura. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Jesús está citando las Escrituras. Aquí él citó a Ezequiel 36, versículo 25. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiará. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. En eso corresponde el corazón nuevo, en poner espíritu dentro de nosotros, no en cortarle algo al corazón, una cirugía, ¿verdad? En poner espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Todo lo que Cristo dijo aquí, Cristo está citando la Escritura, yo vine a cumplir eso. Y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Él hará que los hagamos. Hermano, ¿no es el Dios que tenemos que adorar? ¿Hay algo más que podamos adorar? Fíjate, Él nos viene a salvar y se encarga de darnos un interior, un corazón para que lo amemos. La circuncisión del que apuntaba era la del corazón. Y aquí en la doctrina queda más claro. Romanos 2:28, porque con este estudio de eso vamos a hablar mucho de esta guerra, siempre peleando los judaizantes con los cristianos, que también eran cristianos. Judaizantes quiere decir judíos que se convirtieron al cristianismo, pero según eran hermanos. Esta guerra sigue en las iglesias hoy en día, hermanos. Siempre estamos aquí convertidos, unos vienen del catolicismo, otros del pentecostal y de diferentes religiones, y ahí están todavía con todo eso, queriendo traerse lo que tienen y acomodando. Esta sí la suelto, pero esta no. Esta todavía no la puedo, esta sí, y esta la voy a acomodar y ahí andan los. No, hay que soltar, hay que soltar. Mira Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Olvídense de ese rito. ¿Me entienden? Olvídense de ese rito, como les dije. La flor no es la belleza. Ella representa, es un tipo de belleza. La flor se seca y se desbarata. La belleza sigue siendo belleza. Cambia otra flor y también es bella. Igual, cálmense ya, olvídense de ese rito. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. No tampoco pienses que tu corazón es un corazón de verdad, que antes tenías uno de piedra y que lo agarró y lo tiró y te puso un corazón de carne. No, el que tienes es de carne. Y el corazón es un órgano más que te lo pueden sacar y no pierdes la salvación, te ponen otro. Hay gente que Rockefeller le cambiaron 3 veces el corazón. O sea, no, eso no tiene nada que ver, hermano. Está hablando, aquí te lo dice bien clarito, sino que es judío lo que es el interior y la circuncisión es la del corazón. El corazón es otra vez, es una metáfora de ¿qué? Del hombre interior, del alma, del espíritu del ser humano. Cuando digo alma, espíritu, estoy hablando sinónimamente. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los hombres se podían circuncidar, esta no la puede hacer el hombre, esta la hace Dios. Jehová lo hará, Él la va a hacer. Ahí es donde no les gusta, ellos quieren tener algo. Bueno, no, ¿por qué no te gusta? Quizás porque es demasiado fácil. Aquí está. Y Romanos 3:28, ya quedando claro a dónde apuntaba eso, yo creo que hay que soltar esto también nosotros. La circuncisión que apuntaba era la del corazón, y la del corazón significa el espíritu dentro de nosotros. Eso es. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Aquí queda claro, ese no era el punto allí. Ellos querían tener, nosotros tenemos un trato y queremos traer a los otros a que hagan lo que nosotros hacemos. No es así. Así no es, la salvación no tiene nada que ver con eso. Y 1 Corintios 7, 18 dice, ¿fue llamado a alguno siendo circunciso? ¿Qué dice? Circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. No dice nada era, apuntaba a algo. Ahora ya nada es, porque llegó el antitipo. Y la circuncisión nada es, dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y eso es lo que Dios hizo. A eso apuntaba, a darte un corazón para que lo ames, para que guardes la ley. A eso apuntaba la circuncisión. Gálatas 5:1 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como lo que querían hacer estos hombres con los gentiles que se habían convertido. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Bueno, pues acabas con eso, porque entonces lo de Cristo no sirve de nada. ¿Para qué eres cristiano? Si a eso vino. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, porque eso era lo que significaba. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ese es el amor de Dios que está en nosotros. O sea, esto es hermoso de entenderlo de esta manera. Y yo le digo, porque ahí están los textos, vienen ustedes y entienden lo que significa eso y lo que Dios ha hecho en nosotros. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué te puedes gloriar? No hemos hecho nada. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué bonito que así podamos hablar así nosotros, ¿verdad? Pero muchos no pueden hablar así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. La creación de judíos y gentiles siendo circuncidados con un corazón nuevo, con un espíritu dentro de ellos. Eso es lo que significa. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, así se le llama a esa gente. Guardaos de los mutilitadores del cuerpo, así sigue como les dice. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, en espíritu. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la circuncisión. La mejor explicación a donde apuntaba la doctrina de la circuncisión, Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. Qué manera de explicarte la doctrina, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué más puede hablar Dios? ¿Cómo puede decírtelo? No hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, fíjate lo que es. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contrario a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ves que si no hace eso, ahí eso te acaba con todo? ¿Ves dónde se realiza la circuncisión? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que dice la palabra. Cuando el Espíritu venga, Él te convencerá de pecado, de justicia y de juicio, porque ya ha sido juzgado. Y aquí está. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí el apóstol Pablo les recuerda lo que decía Jeremías, lo que decía Ezequiel, lo que decía Isaías. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano. Está hablando de Jeremías. Ninguno a su prójimo, usando sinónimo la palabra. Ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos.
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo está se envejece y está próximo a desaparecer. Es lo que les dije, por eso usé la analogía de la flor. Ya que se seca ya no es bella. ¿A poco esa flor luego ya hasta se pudre? Ya no huele, ahora apesta. Pero tuvo un rato de belleza, pero ella apuntaba a la belleza. La belleza es permanente, la flor es temporal. No te quedes con esa imagen, quédate con la identidad de lo que perdura. Hebreos 10:14, porque en una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Te fijas? Eso lo hizo Cristo en su venida. La única manera que nosotros somos santificados, la santificación es ser limpio, ¿verdad? Él lo hizo por nosotros. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que está haciendo aquí. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Limpieza. Y ya, dos más. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Eso está claro. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nos circuncidó. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ese no practica el pecado. No que no peca, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta es la circuncisión. Y aquí está la respuesta. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, como lo dice Pablo. El hombre interior se deleita. Hermanos, tengan por seguro y créanle a Dios. El hombre interior ama a Dios 24/7. Tenemos otro problema, sí, lo sabemos cuál es. La otra tabla de la ley, que se cumple con un solo mandamiento: amar al hermano como a ti mismo. Eso es difícil, pero eso prueba que eres creyente. Dice primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y eso está claro aquí. Entonces, esto es la circuncisión que tú y yo conocemos, que ellos no vieron y que todavía algunos no la quieren ver. No la quieren ver. Ahí te tienen, hermano, yo hoy oigo a estos grandes pastores, dicen, yo hoy me propuse amar a Dios más que a todo. Y voy a estar orando todo el año para que eso ocurra. Yo me río de eso. ¿Sí me entiende? Porque digo, ay no. De verdad que le doy gracias a Dios porque quiso revelarle cosas a los que no somos nada. A los que no somos nada. Pero ¿sabes qué, hermano? Ahorita vamos a ver algo aquí en el texto. Qué difícil es esto. Qué difícil es esto. Fíjense esto. No estoy hablando, cuando estoy hablando de nuestros hermanos, no lo estoy haciendo en la parte negativa, hermanos. Ahorita lo que sigue se van a sorprender. Porque aquí está un hermano, el más importante de todos. Porque ustedes están diciendo, a mí ya me lo han dicho, me lo dijeron en mi propia carita. Cuando usted habla así se ve arrogante, como que usted sabe más que todos ellos. Así me lo dijeron. Y ¿sabes qué? Prefiero que me lo digan, pero yo voy a hablar con valor la palabra de Dios. Yo no le tengo miedo a los hombres igual que Pablo. Pablo no le tuvo miedo al número uno de todos, a Pedro. Le dijo, lo que tú estás haciendo es de condenar. Estás equivocado, Pedro. Eres un hipócrita. Por más que Dios te mostró clarito a ti más que nadie en lo de Cornelio, ¿me vienes otra vez con eso? Es más fuerte tu cultura, quedar bien con tu raza, que obedecer a Dios. No, Pedro, eso no se hace. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué yo voy a callarme la boca? No lo voy a hacer. El denuedo es hermano, no es orgullo. Orgullo es querer ser famoso y a toda costa. No, ese es el punto. Yo sé que me quedo bien tranquilo con ustedes, porque Dios me dio don para esta iglesia. Ellos pues, dice el 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
y contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora ya expliqué qué es la circuncisión. Ellos vienen a discutir, a debatir este asunto a Jerusalén, lo que le llaman el concilio de Jerusalén. Entonces en el camino visitan estas iglesias que están aquí. Rumbo a Jerusalén, aprovechando bien el tiempo, estos hermanos de Fenicia y Samaria fueron evangelizados en su mayoría por Felipe. Tiene dos títulos: el diácono y el evangelista. ¿Entiende? Felipe, el diácono evangelista, y por los hermanos que huían de la persecución precisamente del ahora apóstol Pablo. Estas iglesias no las fundó Pablo. Bueno, también cooperó, correteándolos y persiguiéndolos, fueron huyendo, formaron estas iglesias. ¿Ok? Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿ves cómo llegó allí? Pablo sí cooperó, porque por eso fueron que se fueron esparcidos. Y Felipe llega a esta región de Samaria. Le predicaba a Cristo y a la gente unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y en el 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, estas iglesias, todos les predicaba a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. El 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es el lugar donde Pablo viene de regreso. Están visitando Cesarea. ¿Ok? La antigua ciudad filistea de Asdod es Azoto. ¿Me entiende? Que era una ciudad filistea. Eso está lo que es ahorita la capital de Jerusalén, en Tel Aviv. Ahí está mismo eso. Y Cesarea, había dos Cesareas, tal como ya vemos que hay dos Antioquías, ¿verdad? Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Bueno, también había dos Cesareas. Una Cesarea era Cesarea Marítima y la otra era Cesarea de Filipos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la que Pablo está refiriéndose aquí es marítima, la que está en el Mediterráneo. La otra se encuentra casi donde nace el río Jordán. Está en la frontera casi de Galilea, al norte de Galilea, casi para entrar a Siria, a la región de Damasco. Ahí se encuentra esa. Cesarea Marítima, bueno, eso ya lo mencioné. Aquí el apóstol Pablo bautiza, bueno, eso ya no tiene caso aquí. En Hechos 21:7 dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando ante Ptolomeida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día salimos, Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. A Cesarea otra vez. Está Pablo regresando de su tercer viaje misionero. ¿Y por qué les digo esto? Dice: y entrando en casa de Felipe el evangelista. Estaba en Cesarea y se quedó. Toda esa región la evangelizó Felipe el evangelista. Entonces es importante entender que cuando venían de regreso aprovecharon el tiempo visitando esas hermosas iglesias. Estamos entrando en el versículo 4. Si hasta aquí tienen una pregunta en cuanto al tema de la circuncisión, porque esta práctica de aquí es histórica, puedo contestarla. ¿Alguna pregunta, un comentario de eso? Sí, pastor. Sí. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Sí. Y ahorita que usted estaba hablando de eso, de que muchos no entienden todo esto de la circuncisión, básicamente yo recordé que los principios teológicos son inamovibles y son eternos, y uno de ellos es que la revelación es progresiva. Entonces obviamente la Biblia empieza de menos luz a más luz, ya nos han enseñado que es la doctrina la que interpreta el Antiguo Testamento. Entonces, lo que allá llamaban circuncisión, acá el Señor Jesús lo llamó nuevo nacimiento, y luego se ve que es la regeneración del corazón. Entonces, quizás esa falta de entendimiento de estas cosas son las que llevan a ese error.
Y por otra parte, al mismo tiempo ese error conlleva a pensar que un hombre no puede amar perfectamente a Dios, e ignoran que al tener esa simiente dentro de nosotros, esa simiente santa, es la única forma en que podemos decir Abba Padre. Entonces, eso. Pues mira, cuando digo de hermanos en la Reforma, cualquier hermano en la Reforma te entiende perfectamente qué es la circuncisión. Eso lo entienden, porque no, si hay gente inteligente, aquí le doy gracias a Dios que en la Reforma hay muchos teólogos muy buenísimos. Todos lo entienden perfectamente. Lo que no entienden y no comparten ellos con nosotros es que esa circuncisión es la que hace que el hombre interior ame a Dios todo el tiempo. No la conectan con Abba Padre, no la conectan con esa parte de que nosotros ya no podemos perdernos, que el hombre interior está amando a Dios constantemente, cada momento. Y yo les digo, miren, ¿cuántas veces se han parado aquí don Galarde y todos esos pastores grandes y dicen, hermanos, y yo también, esta boca lo dijo, repitiendo lo que ellos dicen? Por eso le digo que yo ya dije que no voy a hacer eso más. Le voy a creer a Dios. Mira, hermanos, todos pecamos nosotros, porque si no pecamos hacemos a Cristo mentiroso, hermano. Le voy a decir una cosa, y los más piadosos, porque para que no te quede la exageración de que son unos depravados pecadores, dicen, hermano, yo simplemente peco de que no soy capaz de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, ni siquiera un día, es más, ni siquiera una hora, es más, ni siquiera un minuto, me dicen. Entonces le digo, si no puedes amar a Dios un día, no me voy a ir a la hora, ni me voy a ir al minuto, un día, entonces quiere decir que pecas todos los días, y el que practica el pecado todos los días es del diablo, y te vas a ir al infierno. Esa es la realidad. Y eso era lo que me tenía que haber dicho alguien a mí en mi cara cuando yo decía lo mismo que ellos. Porque es una blasfemia eso, no es verdad. Cristo se encargó de que el hombre interior ame a Dios 24/7. Nosotros sí podemos amar a Dios. El hombre interior puede amar a Dios. Porque con una sola ofrenda, con su muerte, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahí vimos, el hombre interior, ya leí los textos, no peca. No puede pecar porque la simiente de Dios está en él. ¿Cómo va a pecar? Dios se ama a sí mismo. El Espíritu de Cristo que está en nosotros, después de haber sido adoptados como hijos, Él clama, Abba, Padre. Se comunican con gemidos que ni yo y tú sabemos que están hablando, pero ellos tienen una relación hermosa. Ese es el milagro de la santificación, que no lo conectan con la circuncisión. Es lo que trato. No me vayan a malinterpretar, que los crean tan ignorantes que no entienden qué es la circuncisión. No, ellos saben bien qué es la circuncisión y perfectamente la describen. El problema es dónde no la conectan. Ahí es donde se están equivocando. En la conexión, entonces ahí están cargando a la gente. Hermanos, pídanle, amen a Dios hasta que sientan, vean a Cristo hermoso, precioso y maravilloso. Entonces van a dejar de pecar. No es así. No es así. Están equivocados en esa parte. Nosotros sí tenemos una lucha. ¿Sabes por qué pecamos? Porque ahora les voy a contar la otra historia. Somos dos en uno. Una cosa que no se ve, esa es la que ama a Dios, la parte espiritual, todo el tiempo. Pero cargamos un muertito, el cuerpo de muerte. Este es el problema, la carnita de nosotros, ¿verdad? Esta es tu realidad y la mía. No se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. ¿Me entienden? Veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley de pecado, dice Pablo. ¿Verdad? Siempre dice, pues el hombre interior está bien, se deleita en la ley de Dios, pero hay algo que no quiere, ¿verdad? Y eso siempre pide lo de ellos. Cuando me siento a ver un partido de fútbol, digo, ahorita voy a hacer como cuando como o cuando bebo. Cuando como le doy a la carnita. Cuando bebo le doy a la carnita, y me voy a ver este partido y le voy a dar algo a la carnita. Porque es la que aquí el espíritu no tiene nada que ver. Nada que ver con eso. Es la carne, hermano. Le estamos dando a la carne. ¿Qué hacemos cuando alimentamos la carne? Después de que se acaba el partido, hay un vacío, hermanos. El espíritu. ¿Me entienden? El espíritu. Por eso apagamos o entristecemos al espíritu cuando probamos para la carne. Ahora, la Biblia no dice que nos quedemos ahí.
Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, que para eso, y vivir bien. Si proveemos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna, gozo, paz, todos los frutos del Espíritu. Pero cuando proveemos para la carne, puras frustraciones, hermano. Puras frustraciones. Ratitos que la carne, mira, tú comes, ay, qué sabroso, y bebes. Al ratito ya estás otra vez muriéndote de hambre. Eso es temporal. Lo del Espíritu es eterno. Entonces por eso dice, dos cosas, espantados cielos, aterrorizados en gran manera, porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y clavaron cisternas. Esa es la gente que vive dándole a la carne y se olvidan de la parte espiritual, que es lo que hace el mundo. Eso es lo que no se entiende a veces. Y eso es lo que quiero que quede claro, ¿ok? Esa es la parte que yo le digo a Dios, Señor, si ellos entienden esto, de verdad, esto es algo hermoso, que lo entiendan. Eso es lo que me preocupa, que lo entendamos nosotros. Y no es porque nos estamos dando gloria a nosotros, esa no es arrogancia, al contrario, estamos reconociendo que Dios, y yo le digo una cosa, desde que yo comencé en la Reforma, mi canción era esta, aunque no entendía esto que sé ahora, pero siempre decía, a Dios se le debe dar la gloria 100% en la salvación y en la santificación. Y en la santificación. Porque muchos dicen, no, espérate, en la salvación sí, pero en la santificación ahí pongo yo, no, hermano. La realidad es esta, mira, yo sí reconozco eso, que Dios te dio la fe salvadora, que tú no produces, pero el que cree eres tú y yo, pero que Él nos la dio. Y que Dios nos dio el arrepentimiento para vida, que ningún ser humano lo produce, pero el que se arrepiente eres tú y yo. Eso sí, pero eso no le quita la gloria al que nos lo dio. Ni tampoco te quita la responsabilidad a ti y a mí. Claro, por eso digo yo, esas son las doctrinas que aparentemente son antinomias o contradictorias. Hay que sostenerlas, afirmarlas, enseñarlas por igual. ¿Me entiendes? No le tengas miedo. Sí, hay controversia ahí, sí, pero yo no la veo. Es como cuando la gente dice, entonces somos robots que no se pueden, que no pueden tomar decisiones. No. Es una mala enseñanza de lo que es la elección o el libre albedrío. No, hermano. Nosotros todos escogemos nuestra vida, lo que hacemos, las decisiones. Tenemos libre albedrío para escoger. El problema es que escogemos de acuerdo a nuestra naturaleza caída. Ahora, nosotros, hermanos, somos unos seres libres para escoger. Y le digo una cosa, Dios hace su voluntad en cada uno de nosotros, los creyentes, y en cada uno de todos los impíos, sigue siendo soberano y dejándonos hacer que nosotros hagamos lo que queramos. Él sabe, ese es Dios. Ese es el Dios que conocemos, el que les enseñan en los atributos de Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta? Pastor Ricardo. Sí, dígame. En reiteradas ocasiones, el Padre dice, este es mi Hijo amado. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo fue que el Padre amó a su Hijo? Entonces, algunos erróneamente dicen, bueno, por la obediencia que Él tuvo. Pero si el amor de Dios hacia su Hijo es perfecto y no puede cambiar, es inmutable, ¿cuándo fue que lo amó? En la eternidad. En la eternidad. ¿Y cuándo fue que el Hijo amó al Padre? En la eternidad. Por eso se llama el eterno Hijo de Dios. El eterno. O sea, no nació cuando se engendró. Él ya era. Él hizo al mundo. Sí. Y viniendo a la regeneración, la simiente santa mora en nosotros y ama al Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Sí. Ahí está clarito. Sí, claro. Sería infringir los atributos de Dios. Su inmutabilidad, su eternidad. No podemos de ninguna manera estar equivocados en una enseñanza como esta. Porque no le estamos dando toda la gloria a Dios en ambas cosas. No veo yo por dónde nos equivoquemos. Bueno, mira, entonces aquí en el 4, siguiendo un poquito adelante, dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por las iglesias y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
La iglesia misionera, de donde partieron todas las misiones, fue la iglesia de Antioquía, de Siria. Sin embargo, la iglesia madre, en ese momento, la iglesia principal, que los líderes principales estaban en Jerusalén, como les dije, que era Juan, Pedro y Santiago. Aquí cuando dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por las iglesias y los apóstoles y los ancianos. Esto es importante. ¿Quiénes eran estos? Apóstoles y ancianos. Se refería a Pedro, a Juan y a Santiago. Pero por eso dice apóstoles y ancianos. Ahora, ¿Pedro era apóstol? Sí. ¿Pedro era anciano? Sí. ¿Santiago era apóstol? No. ¿Santiago era anciano? Sí. ¿Verdad? Entonces, por el hecho de que Santiago estaba con ellos y era columna igual que ellos, se hace esta mención a apóstoles y ancianos. Ahora miren esto. Se refiere Pedro a Juan, apóstoles, y a Santiago, pastor o anciano de las iglesias de Jerusalén, quien al igual que Pedro eran ancianos o pastores de esa iglesia. En primera de Pedro 5:1 nos da luz de esto, dice, porque a los ancianos que están entre vosotros, eran pastores, yo anciano también con ellos. El apóstol Pedro era apóstol, pero cuando estaban en una iglesia la estaban pastoreando, eran pastores. Son los únicos que pudieron ser apóstoles y pastores, ¿ok? Dice, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apostolado solo son 12, los apóstoles son del Cordero, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esos apóstoles ungieron como pastores en algunos momentos, principalmente Pedro y Juan, cosa que Pablo casi nunca hizo. Pablo nunca pastoreó una iglesia. Siempre fue más evangelístico. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Así les dice, cuidado de ella, no por fuerza, sino por voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está hablándole a los pastores, por eso seguí con la lectura. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él es el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro dice a los pastores, a los ancianos, que también él es anciano. ¿Y quiénes son esos ancianos? Los que se hacen cuidado de la grey, pastores. Entonces ahí nos queda claro a nosotros eso, porque también hay controversias. Hay iglesias que tienen, solo por estos versículos, dice usted, ¿para qué nos los explica, pastor? Nosotros lo sabemos muy bien, ustedes sí, pero hay iglesias y de las nuestras que tienen el grupo de ancianos y el grupo de pastores, los ancianos y los pastores. Entonces ellos no entendieron, nunca entendieron esto, se confundieron. ¿Por qué? Precisamente por el libro de Hechos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta era la legata, esta era la discusión. Qué difícil es de desligar la fe de las tradiciones religiosas y culturales, principalmente las tradiciones familiares se vuelven una trampa fatal para la fe. Se oye fácil, pero esto es complicadísimo, complicadísimo. Veamos que esto siempre ha sido así y sigue siendo así. La mejor manera de ilustrarlo, y le llamo ilustración, aunque es palabra de Dios en el Antiguo Testamento, les voy a mostrar, hermanos, porque yo quiero que entiendan esto, que esto es así, hermanos. Mira, de verdad, en el asunto de Dios hay que creerle a Dios. No dejemos que nada de afuera premee lo que Dios manda. Y mira lo que Dios decía, se ve tan fuerte esto, tan radical en el Antiguo Testamento, pero es una ilustración, no que no fue real allá, sino de algo, de una parte doctrinal en nuestra vida. Deuteronomios 13, tiene que ver con este texto. Deuteronomios 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Ellos tenían una regla para probar si el profeta era bueno, ¿verdad? ¿Cuál era? Que se cumpliera. Mira lo que dice el versículo 2. Y si cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, si se cumpliera, entonces es profeta. Ahí ya es verdadero. O sea, primero se asegura que sepas que es un profeta de verdad, pero que luego te dijera, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles.
Ay, ay, ay. ¿Me entienden? Ahí sí. ¿Por qué creen que les digo, hermanos? Nadie, así yo venga y le diga, mira, este hermano tiene 45 años en la Reforma. No. Igual, mírenlo a la luz de la palabra. ¿Me entienden? Por eso, primero, es verdad, es de creyente, sí. Mira, les voy a hablar por otro. Imagínate que les pararan frente a Pedro. Mira, Cristo mismo lo puso como pilar, como cabeza de la iglesia. Es el más grande de todo. Bueno, ese hizo esto. Fíjate lo que dice. Si se cumpliera, dice, no darás oído a las palabras del tal profeta. Y estás hablando que ya sabemos que si es verdadero profeta, ¿verdad? Ni el tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora eso no nos puede pasar a nosotros, gracias a Dios. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y en él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él servirás, y a él seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios manda que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso, y está fuerte, pero como le dije, ¿qué tiene que ver? Tradición religiosa. Cuidado con eso. Pero que les mencioné otra cosa, la que más nos afecta a nosotros. Pero es que mi santa madre, pero es que es lo que creía, es lo que me enseñaron a mí. Oigan esto: si te incitara tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, wow, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededor. O sea, cultura, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, no consentirás con él ni le prestarás oído. Yo siempre les digo, cuando vengan a atacarte en la iglesia, no oigas eso, hermanos. Cuando vengan a golpearte, no, porque dice, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se lanzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelvas a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Esto parece que no lo leyéramos. Está muy fuerte. Pero hermanos, hay un principio teológico aquí, ¿sí? Te lo voy a dar en la doctrina. En la doctrina clarito, el mismo principio teológico que se lo aprendieron a Cristo. Aquí está el Espíritu de Cristo hablando antes. Cristo viene y te dice, mira, Señor, ahí viene tu mamá y tus hermanos. Ábranles campo porque esos necesitan un VIP pase. Tienen que entrar por la puerta grande. Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dijo Jesús, todo aquel que no amare, que amare más madre, padre, esposo, lo que le pongas ahí más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no aborreciera madre, padre, todo eso. Él también dijo esas palabras fuertes. Y ahora, pastor, hasta aquí ya está terrible, pero tráigalo a la doctrina. Ahí vamos a la doctrina. Gálatas 1:6. Estoy maravillado a esos judaizantes que querían ir a la circuncisión, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No la quieres de gracia, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es meter cosas que no. Mas si a uno de nosotros, dice Pablo, uno de los pastores auténticos, el grado más grande, ¿a qué le recuerda? Profeta. Si el profeta fuera falso, dice Pablo, uno de nosotros. Mas si uno de nosotros, pero te la voy a poner más grande, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, ahí es donde entra el punto, ¿no? O el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo, cosa que Pedro quiso hacer. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí me voy a quedar, porque lo que sigue tenemos que ver hasta con lo del apóstol Pedro, después. Porque después en el capítulo 2 la remete con Pedro. Él era el que tenía un problema con esto, hermano. No entender esto es terrible. Y eso es lo que te digo, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que serle fieles a la palabra. ¿Cuál es el principio teológico? Hay que creerle a Dios. No andarse acomodándose a ver si ahora me llegó la palabra, o me gustó o no. Dios es hermoso en lo que enseña. Toda la palabra de Dios, todo lo que Dios enseña. Y nada de afuera puede hacer que varíe lo que la palabra de Dios dice. Nada de afuera, nada de nosotros. En el mundo entero, hermanos, tú ves comentaristas deportivas, hombres de noticias. Luego dejan ver, ya no hay tiempo, hermano, y se nos acabó. Ajá. Ya no te van a dejar tiempo ninguno. Luego tú, ¿qué ves en ellos? Yo siempre lo veo. Si está hablando un reportero, dice, ese es de izquierda. Ese es de derecha. Está dando las noticias, pero él apurado. ¿Me entienden? Y yo lo he dicho aquí varias veces. Si es uno por decirlo así, de Univisión o CNN, Donald Trump es y no hay nada bueno de ese hombre. Pero no agarres uno de Fox, porque entonces Donald Trump no hace nada malo. Y así en cada parte del mundo. Y así los comentaristas deportivos. Todo lo acomodan a lo que le van. Entonces eso no debe de pasar en la iglesia, hermano. Que aquí tenemos que ser puros en la palabra, traer la palabra, ese es el principio teológico en todo esto. Hay que presentar el evangelio, la palabra de Dios, tal y como la enseñó el Señor Jesucristo. Así como lo vemos así. Eso es para que la Biblia habla tantas veces de que tengamos denuedo, de que seamos valientes. Y hermanos, aunque no salga yo de aquí, que no me interesa para más nada, pero tengo que mantenerme esto. La verdad, yo prefiero esto. Y si voy a dejar esto, ¿para qué quiero más vida? ¿Me entienden? Para hacerme famoso y afectar el evangelio, hacer cosas de condenar, no me interesa. La verdad se tiene que predicar. Y les aseguro que esto no camina mucho, no llega muy lejos. Porque así como no hay muchos millonarios, les digo, tampoco hay muchos verdaderos creyentes. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Santo Dios, por Cristo Jesús. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por la comunidad de santos, por que estamos celebrando tu gloria, tu poder, tu grandeza. Y lo vamos a seguir haciendo con los cantos, con la predicación de la palabra y con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias por darnos hermoso enseñanza, esta ayuda para poderte entender mejor, Padre Santo. Siempre que abundamos en la palabra, que penetramos a tus páginas, nos gloriamos y nos llenamos de gozo y nos edificamos en ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.